Estamos con el integrante de la sociedad rural que nos acompaña cuando tenemos dudas sobre cómo marcha la política para el sector. Lo convocamos a Diego Alonso, que tiene la deferencia de estar con nosotros, en un marco muy particular, porque se está dando agroactiva, la política pasa por ahí, todos tienen algo que decir. En realidad, el oído del productor está muy atento a qué se dice sobre algunas cuestiones como retenciones y qué pasa con otros sectores sensibles, por ejemplo, para la economía de Santa Fe, vinculados a la maquinaria agrícola, la financiación, los procedimientos y las tasas de interés que están pensándose para el sector. ¿Hay mejor clima o no tanto? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los televidentes. Hay un clima de más tranquilidad, digamos, no tenemos el adversario del gobierno anterior que éramos bastardeados o directamente maltratados por el gobierno anterior. Creo que este gobierno, empezando a hacer las cosas, metió el carro arriba del camino y puso los caballos adelante, sobre todo lo que es la macroeconomía. Hay temas que tenemos que empezar a charlar, como son, digamos, el tema retenciones, que venimos peleándolo hace 21 años, 25 años ya, ¿no? 2001, perdón. Y ese tema puntualmente ha creado que 80.000 productores menos desaparecieran, 80.000 productores desaparecieran, y lo dicen los censos nacionales agropecuarios, ¿no? Pero bueno, viendo eso, hay muchos temas a nivel nacional que hay que charlar. Si bien hay reuniones de la comisión o de la mesa de enlace nacional, no son muy claras o no hay definiciones, y los tiempos políticos, como se escucha siempre, no son los que necesitamos los productores. Los productores estamos de cara a la siembra de la cosecha fina y no tenemos certezas de lo que va a pasar con el trigo que vamos a cosechar en octubre, noviembre, diciembre. Estamos con 2 o 3 sequías gravísimas, sobre todo la agricultura, ¿no? Y con márgenes negativos por el tema de precio internacional de la soja, y lamentablemente estamos sin novedades, es más, esperando que vuelvan a subir las retenciones. Así lo dijo el ministro Caputo. Como anunció el ministro. 30 es de este mes, ¿no? Indefectible vuelta. Y anunció también el presidente. Y bueno, también manda a decir por intermedio, por ejemplo, de Salvador Di Stéfano, que vendan la soja y pongan a laburar esa plata. Que, digamos, para los productores... A ver, me hace un poco de ruido esto que acaba de decir. ¿Manda a decir a Salvador Di Stéfano? Y yo creo que sí. Que es como un vocero del gobierno? Y más o menos, sí. Si bien, digamos, es muy allegado al presidente y lo ha dicho personalmente, también entiendo que manda a decir justamente eso, ¿no? Que pongan a producir la plata de la soja en lo que sea. Y en parte de razón tiene. Lo que pasa es que los productores veníamos desacostumbrados a la estabilidad del dólar, o a que vaya el dólar para atrás en el precio. Recuerden que llegamos a tener un dólar de 1.500 pesos y ahora estamos en 1.150. Ya ni nos acordamos del precio porque no sube o no baja, no se mueve. Bueno, esto nos hace que nosotros quietitos ahí no esperamos nada más que un cambio en el mercado internacional, pero el mercado internacional está sobreofertado y está planchadito en lo que vale a 370, 380 dólares de Chicago, que representan 270 dólares acá, 260, 280 dólares, que hace que sea negativo el margen para la actividad soja. Y más lejos estamos de los puertos, menores rinde, esta ecuación todavía es peor. He visto en estos días con mucha frecuencia que productores le reclaman al gobierno que, así como apela a que salgan los dólares del colchón porque el dólar es tu decisión, los productores dicen: mi soja, mi dólar, mi decisión. En este sentido, da la impresión que esa discusión todavía tiene para largo rato, porque hay cuentas que no están cerrando, digamos. Tal cual como vos decís. Pero vuelvo a repetir, a lo mejor un cambio de cabeza que tenemos que hacer los productores. Antes nos cubríamos con eso de las devaluaciones, de la inflación mensual que había, del aumento de precios de los insumos, del fertilizante, del combustible. Bueno, teníamos algo que valía en dólares. Hoy el dólar está quieto y los mercados internacionales nos rigen, y es lo único que tenemos que esperar, es que, bueno, pongamos a producir esa. Pero creo que pasa por una falta de costumbre nuestra de empezar a hacer cosas distintas. Bueno, saquemos esa plata
que está en los silos o en la cooperativa estacionada y hagamos cosas distintas. Pero lamentablemente hoy con retenciones al 33 o al 27 o al 33, como va a estar a fin de mes, por lo anunciado, el margen de un cultivo de soja en la zona es negativo y se pierde plata y la gente va a decir, ¿y por qué siembra la gente? Bueno, hoy contablemente es negativo, pero por ahí la gente se ha comido las amortizaciones de la maquinaria agrícola. Recuerde que Brasil cambia un tractor cada 4 años y nosotros lo cambiamos cada 20, o sea que Brasil cambia 5 tractores y nosotros cambiamos uno, y eso moviliza a la industria brasilera del tractor, maquinaria agrícola. Entonces todas las amortizaciones, toda la plata que tenemos que poner nosotros en maquinaria agrícola, en reparaciones de esa maquinaria agrícola no la ponemos. Toda la plata que tenemos que devolverle al suelo con los nutrientes que le comemos, fósforo, nitrógeno, sodio, potasio, todo que lo hemos comido y hemos desvalorizado nuestros campos, bueno, están en la arca del gobierno en Buenos Aires y los productores cada vez más empobrecidos y los campos de la zona más empobrecidos. Es muy habitual escuchar en estos días que se habla de una reforma fiscal. Lo dicen todos los actores, cada uno desde su óptica, ¿no? Ha sido el tema que ha tenido mucho que ver con los discursos políticos de Agroactiva. En este cambio de paradigma que muchos actores piden está justamente la distribución de los recursos para que queden en la región. ¿Usted entiende que es una proclama que le da votos, por ejemplo, a los gobernadores, convirtiéndose un poco en la voz de los productores, o con el correr de este tiempo político no sirve y se está entendiendo cuál es la razón, digamos, de la sostenibilidad de medidas tan antipáticas como las retenciones? Que es digamos, si pudiéramos responder esto, tendríamos... Yo creo que los gobernadores hacen su jueguito, pero es como el tero, gritan en otro lado y en la provincia metieron impuestos a los ingresos brutos. Van a decir, el campo no paga ingresos brutos. No, lo pagamos, está dentro del precio de los productos que consumimos. Adentro del gasoil hay ingresos brutos, adentro de los fertilizantes, dentro de semillas, todas las empresas pagan ingresos brutos, o acá, o en la provincia de Buenos Aires, o en Entre Ríos, donde uno compra cosas tiene el ingreso bruto puesto adentro, y es un impuesto provincial. Que hablar recién con el intendente, ¿no? Que tenemos una deuda pendiente con el tema caminos rurales y tasas por hectárea, tasas de contraprestación de servicios que no se prestan o que no se prestan en la medida que los productores necesitamos. Entonces, la presión fiscal no es solamente del gobierno nacional, retenciones, IVA, impuestos a las ganancias y demás tasas y cosas nacionales, hay también impuestos provinciales, inmobiliarios, tasas provinciales, bueno, y hay impuestos municipales que se abonan y que los productores tenemos, o general la gente que produce, ¿no? Tanto lo paga el comercio, el kiosco, una fábrica. ¿El Distrito Esperanza está muy impuesto en materia de tributos que tengan que ver con la ruralidad? Bueno, el tema de tasa por hectárea, ese es un tema pendiente, no es caro, no, referido a otras comunas vecinas que sé que cobran más, pero por ahí cuando no se ven los resultados de ese dinero que se cobra, por ahí pasa a ser un poquito oneroso, ¿no? Recuerden que hay un fallo de una Cámara de Reconquista donde obliga a pagar en la medida que se haya prestado el servicio, o sea, información pública, a ver, díganme qué hicieron con la plata que recaudaron esos años, y al dueño del campo le obligan a pagar en la medida que se haya prestado el servicio. O sea, ¿Hoy cuántas cuadras se hacen de mejoramiento por mes, por año? Bueno, no, desde la gestión anterior, que se hizo el ripio a la escuela de Rincón del Pintado, posteriormente hasta la estancia de Rincón del Pintado, donde había 6 chicos que asistían a la escuela, ¿no? No es porque era un lugar de una persona, ¿no? Había chicos que iban a la escuela. Recuerden que la currícula aumentó en esa escuela a 23 chicos. Después se hizo el ripio de la otra escuela de La Rechea, se hizo el ripio de la escuela de Chocolate, quedó pendiente el ripio de la escuela alemana, y de ahí desde la gestión anterior a esta no se ha hecho ninguna gestión sobre ripios en caminos rurales. En este esquema en donde todo se está reviendo, privatizaciones sí, privatizaciones no. El costo es
mayor para el productor o menor? Y yo estimo que cuando haya privatización de la ruta 11, por ejemplo, que es la ruta que yo ocupo para salir con la producción mía desde Videla hasta Rosario, voy a tener que pagar peaje y eso me va a encarecer el costo de, digamos, de si esa parte de la ruta se concesiona y se entrega. Siendo que, por ejemplo, nosotros teníamos calculado que entre 300 y $500 por año pusimos en concepto de retenciones por hectárea. Entonces pagamos rutas por varios años o movilización, dinero que no se ve en la zona porque justamente se ha malgastado, se ha dilapidado con políticas equivocadas y bueno, lamentablemente vamos a tener que volver a pagar los productores o los eh, industriales de la zona que estamos alcanzados por esta ruta. Si viene la ruta, bueno, bienvenida sea, después veremos a ver qué pasa, pero es un tema multifactorial y logística. Encontré un dejo de cansancio en su expresión, ¿eh? No, lo que pasa es que uno viene pensando en estas cuestiones de las rutas, el aumento de lo que ha costado, el costo que significa, por ejemplo, la cosecha hoy ha aumentado, duplicado o triplicado con respecto a años anteriores por el aumento del combustible, las cubiertas y la maquinaria agrícola que sigue subiendo, eh, el tema de lo que es el costo del, por ejemplo, el picado para hacer los hilos de maíz o sorgo, bueno, todo eso que ocupa el tambo mucho, bueno, han aumentado los costos en números que son exorbitantes y difíciles hasta de pagar y de adaptar esa tecnología para los productores y bueno, lamentablemente nadie nos atiende, siempre los costos caen sobre la misma persona y bueno, y no hay solución. Por ejemplo, el tema de retenciones que venimos charlando hace muchísimo y no tenemos solución. Hay una empresa que se dedica a la fabricación en el país, pero que es multinacional, y ha decidido bajar los precios de sus productos con motivo de la competencia que se está dando por el ingreso de maquinaria extranjera. ¿Entiende que esto puede ser duradero? ¿Qué es el objetivo que se está buscando? ¿Que los va a alcanzar a los productores? ¿Tienen crédito para acceder a esto más barato? Está empezando a movilizarse todos los créditos que hay, bueno, y volvemos a lo que habíamos charlado al principio, ¿no? En Agroactiva, en Todo Láctea, en Mercoláctea, en la otra, en Expo Rural, bueno, todas esas exposiciones están los bancos presentes y lanzan líneas nuevas que después demoran en llegar, que vas el lunes al banco y no está todavía, querés reponer una maquinaria agrícola y todavía no se ve el crédito, bueno, es muy difícil el acceso, si bien se han hecho negocios y sé que se han comprado tractores, se han entregado tractores, pero bueno, no en la medida que uno quiere o en lo que sería conveniente para el sector, renovación de maquinaria agrícola, de maquinaria de siembra, bueno, de todo lo que es insumos de ordeñe o de picado. ¿Y ve baja de precios en productos, en pickups, en tractores? Bueno, en pickups hubo algunos movimientos hacia abajo. La verdad que no tengo tanto los costos, pero sé que bajaron un poco. Yo personalmente estábamos pagando la cuota de un tractor con un plan de ahorro y la cuota sí había subido mucho el año pasado, en noviembre, bueno, noviembre a marzo del 2023 y 2024 había subido, ahora bajó un poco la cuota, como que el bien está más, digamos, el tractor está un poco más barato, entonces la cuota se compone un poquito de menor dinero. Creo que sí, falta mucho, falta ver costos internos, tanto de personal, de transporte, de logística, bueno, todo lo que decía recién el secretario, traer acero importado seguramente debe ser muy caro, el fabricado acá, si dónde viene, de dónde va, qué pagan de ingresos brutos entre provincias entre una provincia y otra, bueno, cuestiones que hay que verlo que pueden hacer más competitiva en la industria nacional, más allá de importar maquinaria agrícola usada, que sea un elemento de presión para que baje el precio, ¿no? Lo último que le quiero plantear, INTA. He visto algunas entidades que están como cerrando filas con la institución, dicen, bueno, acomoden todo lo que tengan que acomodar, pero no desarticulen las cuestiones que están relacionadas a la investigación. Ustedes están desde la rural.
en sintonía con estos comunicados que están saliendo o tienen alguna divergencia o es por región? No, no, tanto Sociedad Rural como Carfe y como CRA, digamos, nuestra línea de mando y de responsabilidad de lo que decimos venimos sosteniendo, ¿no? Al INTA hay que racionalizarlo, hay que hacerlo efectivo. Estamos totalmente de acuerdo con el trabajo que ha hecho el INTA. Vale la pena aclarar, ¿no? Por ejemplo, el vino Malbec hoy se lo debemos al INTA. Hace 40, 50 años atrás empezó a experimentar con estas variedades y hoy es el vino insignia de la Argentina. Variedades de semilla de colza, variedades de semilla de soja, de forrajeras, sanidad animal, sanidad vegetal. El año pasado con la chicharrita, ¿a quién fueron a preguntar? A los expertos del INTA. Desarrollo de tecnologías a nivel de productor que pueden ser volcadas, por ejemplo, en los tambos, que eran las unidades experimentales del INTA Rafaela, una unidad experimental de rodeo de cría en San Cristóbal, donde se demostró cómo se tenía que hacer un buen trabajo en un rodeo de cría para hacer eficiente un rodeo de cría en un campo natural, sin, bueno, todas esas cuestiones, hasta el personal. Convenios con Alecol, por ejemplo, INTA Alecol, para utilización de la información. Entonces todo eso tiene que permanecer. La vacuna de anaplasmosis que se usa en el país, que es un desarrollo del INTA Rafaela, bueno, cuestiones así que tienen que seguir existiendo y tienen, pero no puede ser tomado el INTA o el SENASA o Aerolíneas Argentina o una empresa estatal o con participación privada y estatal como una unidad básica, un comité adentro donde queremos poner a nuestros soldaditos. No, el INTA tiene que ser racionalizado y tiene que ser técnico y de investigación, y no tiene que salir a decir que a quién hay que votar o a quién no hay que votar, como ocurrió el año pasado. Lo mismo, repito, ¿no? El SENASA, y lo mismo Aerolíneas Argentina o cualquier otra empresa que sea referente o que esté metida en esta articulación pública-privada que nos hace, digamos, tan bien a los productores con muy buenas tecnologías, pero tan más cuando decimos que, o como dijo Sturzenegger, que se lleva la mitad de lo que se recauda por retenciones de maíz, se lo lleva el INTA en su presupuesto. Bueno, racionalicemos, veamos cómo podemos ganar más plata con el INTA. Sé que cosas que se venden o tecnologías que se venden se cobran y permanecen en las cooperadoras de las unidades experimentales, de las agencias de extensión. Bueno, todas esas cuestiones que hay que racionalizarlo y que hacerlo eficiente. Y repito, ¿no? Es muy útil el INTA en la zona, muy federal, porque hay en el Colorado, hay en el sur, hay en el este, en el oeste. Bueno, hay que apoyar al INTA y en eso estamos tanto la sociedad rural, Carfe y CRA, porque, bueno, lo ha dicho nuestro presidente después de la reunión que hubo de la mesa de enlace con el secretario Iraeta. Me voy a la última pausa. Le agradezco que haya venido, ¿eh? Ha sido muy amable como siempre. Gracias a ustedes.